de compañero. Bien amigos, seguimos transitando la mañana, disfrutando de este miércoles 5 de mayo aquí en la Radio de los Trabajadores, y le vamos a dar la bienvenida a Lucía Moreira, parte de la casa ya, más allá de que está en pausa, es parte de nuestro equipo, pero hoy en el rol de edil y en el espacio del Frente Amplio, argumentando por qué es importante juntar las firmas y llevar a plebiscito la derogación de los 135 artículos de la LUC que se plantea en esta oportunidad. Bienvenida, ¿cómo te va, Lucía? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Mario, por este espacio. Por suerte, dentro de lo posible, estamos bastante bien, pero bueno, siempre hay que hablar de estas cosas espinosas y estas cosas complejas que nos trae la vida política y que afecta la vida personal de todas las personas. Sin lugar a dudas. Eso es lo importante, porque, a ver, la política bien llevada y bien manejada tiene que ver con eso de si tenemos que modificar algo y necesitamos al soberano, al pueblo, la herramienta del referéndum, la herramienta del plebiscito es fundamental. Pero para eso está el proceso de la recolección de firmas y esa cuestión de si es simpático o no es simpático, que lo importante acá no es hablar de afinidades, sino de argumentos. Porque pasa de que he visto que no hay discusión. O sea, nosotros planteamos desde este espacio que ustedes vienen a dar los argumentos, y yo creo que hay una conclusión, una síntesis muy rápida, es juntemos la firma, logremos el plebiscito y ahí va a haber una discusión para defender, porque las firmas no derogan nada, lo que deroga es el plebiscito. Entonces, claro, es espinoso, es complejo porque hay que convencer al vecino de que las urnas son la garantía de que las cosas sean posibles. Exactamente. Y yo creo que también es un problema también de cómo se ha planteado la LUC en general, ¿no? Estamos hablando de que no permitió el debate, no permitió el diálogo, no acompaña los métodos democráticos, básicamente. Es una ley muy concentradora, que en general quita derechos a los trabajadores, y que como está escrita como una ley ómnibus, ¿no? Como la han denominado, tiene un popurrí de temas que abarca desde ANCAP, ANTEL, la educación, totalmente diverso. Creó un ministerio ahí de pasada también, o sea que es bastante complicada. Y bueno, también ha sido las apuradas. Estamos hablando de que en un corto periodo de tiempo que no da para hablar de estos temas extensivamente de manera particular. Claro, no dio tiempo de tratar los 500 artículos en 90 días, calculo yo que en 45 minutos tampoco va a dar mucho tiempo. Y ese también, en el problema de concepción de esta LUC, ¿no? También hay un problema también con la noción de urgencia que plantea. Porque parece que lo urgente para el país en este momento, en el cual, por ejemplo, circuló un informe de la CNN hace unos días que hablaba de urgencia alimentaria en Uruguay, un informe muy duro sobre la realidad de nuestro país. También sabemos que hay una emergencia educativa que pasa por todo esto de la virtualidad y por el acceso a la conectividad. Hay una emergencia laboral en cuanto a la falta de trabajo y a la pérdida de lugares de trabajo. Y todas esas urgencias en realidad la LUC no las toca, no las abarca, no funciona sobre ellas, sino que funciona sobre cosas que en realidad son urgencias creadas para generar cambios de manera rápida en el menor tiempo posible, y además con una con una manera maniquea de manipular los temas, ¿no? Recordemos que en plena campaña se hablaba de la LUC, pero no se mostraba. Sin contenido, del título se hablaba. Exactamente. Al punto de que el gobierno llega al poder y recién ahí se las presenta a sus socios de la coalición y se encuentra que tampoco tienen consensos. O sea que una cosa bien extraña, por lo menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, desde ese momento la LUC ha ido cambiando. De la LUC votada a la LUC original presentada, nada. Un montón de cambios. Sí. O sea que no había... O sea que si hablamos que a la hora de la gente emitir el voto, podrías haber emitido el voto por
lo que la democracia te dicte y lo que vos quieras, menos por el conocimiento de la LUC. Exactamente. Cómo se dieron las cosas, ¿verdad? Claro. Haciendo una reseña de lo sucedido. Y además, el contexto para el que estaba creada la LUC cambió de manera total, rotunda. Porque en ese momento no había pandemia, ahora tenemos una pandemia con todos los estragos que genera a nivel económico, social, etc. Entonces, bueno, urgente, en realidad no hay nada en la LUC. Cuando hablamos de educación, la verdad que quería tocar este tema puntual de la LUC. Los cambios que propone no tienen nada que ver con el acceso a la conectividad, con el acceso a los materiales. La LUC, para empezar, de los 500 casi artículos que menciona, 74 son de la educación, que es casi un quinto, no es una cantidad menor para una ley sola, pero que, bueno, no acompaña estas problemáticas, sino que se entretiene muchísimo la gobernabilidad de la educación. ¿Quién tiene la posta? Eso es lo que desvela a la LUC en el sistema educativo. Y a la vez que quiere imponer esta idea de que la educación es urgente porque está en la LUC, pero a su vez le recorta casi un 1% del PBI a la educación, que viene a significar casi 50.000 horas docentes. Entonces estamos hablando de una contradicción rotunda. Este recorte de horas va a provocar además que falten grupos, que falte docente, que haya falta de estabilidad general en la educación, ¿no? Había grupos en Durazno de 120 gurises, grupos en Maldonado de 60 personas. Todos esos grupos, que al final algunos se han terminado dividiendo por obvias razones, porque no hay donde poner 120 personas ni 60, los salones de hoy son mucho más chicos que los de hace unos años, hace unas décadas. Por ese concepto mismo de la educación que cambió y se busca la personalización. Y sacando la pandemia y sacando el distanciamiento y sacando las clases virtuales. O sea que en términos normales, sin pandemia, hay que conseguir un lugar para que 120 gurises estudien al unísono. Sí. En la misma... Claro. Bien para el profesor, ¿no? Lograr que eso suceda. Pero lo hicieron así y ahora, claro, abren los grupos de manera tardía, que ya para el trabajador de la educación ya implica que hubo horas que no estaban disponibles, que evidentemente se necesitaban y que recién salen ahora. Para los chiquilines implica ahora que hay subdivisión de grupos, entonces bueno, empieza todo esto de que bueno, lo dividen en el grupo A, grupo B, quién está en cuál, cambian los docentes, me sirve lo que hice hasta este momento o no, lo va a dar distinto o no. Se genera toda una desestabilización que la sufran los chiquilines, que deberían ser la preocupación primordial de todo el sistema, ¿no? Que ese chiquilín esté cómodo y aprendiendo. Lejos de elevar la calidad de la educación en estas circunstancias. Claro, estás entorpeciendo un proceso que aparte ya se sabía cuando se creó este recorte. Sacabas las cuentas y no te daba. O sea que tampoco estamos descubriendo la pólvora, digo. Es como una cuestión de probar algo que ya se sabía que no funcionaba. Claro. Una incoherencia también ahí. Y hablando de incoherencias, hay otra que es relacionada a esta y que tiene que ver con otra promesa de campaña, que se había hablado de 136 liceos modelos creados. En este momento de pandemia, bueno, uno puede entender que se demoren las construcciones por el mismo ritmo que imponen las pandemias, ¿verdad? Pero no hay ni siquiera como un inicio de trámite, por lo menos para decirme, bueno, en 2 años salimos de esta situación, vamos a comenzar finalmente con esa inversión, ¿sí? Eso no está. Y además de no cumplir esa promesa de campaña, a mí me llama muchísimo la atención cuál es el argumento que utilizan para no cumplir. Porque en campaña, por ejemplo, acá en Minas se habló muchísimo del Liceo 4. Sí, todos los partidos sí, hablaron del sí. Liceo 4. Que es muy necesario. Como el Liceo una 4. cuestión de extrema necesidad y que ya estaba todo. Es más, algunos le responsabilizaban al Frente Amplio porque no se había hecho ya. Sí. Que recordemos que sí fue el Frente Amplio el que hizo las reformas del Liceo Departamental, el que hizo el Liceo 2 nuevo, el Liceo 3 nuevo. Pero a mí me interesa, que tiene también que ver con esto, de las argumentaciones que usan, que es el mito de la extinción del uruguayo.
Ajá. ¿no? Porque nos estamos despoblando. Ujú. Entonces, ¿para qué vamos a tener más liceos, más locales liceales si somos menos gente? Ajá. Capaz que en unos años somos 2 o 3, según este relato. Sí, en esa conclusión, Y es bien interesante porque primero que no se sostiene en la realidad. claro. Porque la pandemia funciona como bomba de humo, uno no ve los liceos repletos, están las aulas virtuales repletas. Entonces sobra espacio. Claro, parece que sobrara espacio. Cuando la conclusión que se hacía en campaña por el Liceo 4 era el acceso a la educación, dado que, por ejemplo, Minas tiene la misma población que la de Cal 60 y estaba solamente el Liceo 1 y 2, Ujú. ¿no? O sea que el acceso a la educación era para muchos menos Claro. gurises de la generación de secundaria. Ujú. Sin embargo, hoy la población es casi la misma y falta un Liceo 4. Pero claro, si están haciendo clases por Zoom, el liceo está vacío. Claro. Es como... Es bomba de humo. claro, es medio complejo, sí. Y aparte, los liceos que sí tenemos tampoco funcionan de la manera más adecuada. Por ejemplo, el aula de ciencia, la sala de acto a veces, o la sala de dibujo, o el salón multimedia, no se pueden usar para esa función específica, sino que se usa como aula regular de clase porque no hay donde poner a los chiquilines. Ujú. Y si no, caemos en los contenedores, que era una Ujú. respuesta temporal que Ujú. se ha venido alargando demasiado en el tiempo. Que si uno lo mira del punto de vista una caja de hierro es espantoso, pero si uno ingresa y ve que tienen aire acondicionado, que estaban revestidos, que para 20 alumnos estaba bien, sin pandemia, siempre, parecía como que era una solución digna, decorosa, Decorosa, pero transitoria, pero siempre temporal. Claro, siempre que sea en ese espacio tiempo hasta resuelto la infraestructura que debe ser. Porque aparte digo, a mí que me toca vivir los contenedores, porque siempre tomo el nivel que está todo en contenedores, Ujú. tienen un deterioro muy rápido. Claro. Porque los chiquilines salen y entran, bueno, tienen el dinamismo de un chiquilín joven. Ujú. Evidentemente los contenedores no resisten. Y tiene, claro, y tiene la fragilidad de lo provisorio. Exacto. Y bueno, puede estar revestido, puede tener aire acondicionado, pero en invierno Claro. te morís de frío y en Exactamente. verano te mata el calor. Termina calentando o enfriando el material del exterior, claro. Exactamente. Y bueno, y hablando de los liceos y de todo eso, yo te decía que bueno, no se sostiene en la realidad este relato de la extinción del uruguayo y que tampoco se profundiza, ¿no? Porque si uno va a los datos demográficos, te pueden dar, sí, que hay localidades del interior profundo que se despueblan y que va quedando menor población, obviamente. Pero eso también responde a otras cuestiones, como por ejemplo que el campo da menos oportunidades laborales y menos superación económica que las ciudades. Por lo tanto, la gente elige ahora las ciudades, ahora hace bastante, Sí, sí. ¿no? Y tampoco hay un discernimiento ahí en cuanto a qué tipo de ciudades elige la gente. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un departamento que históricamente pierde de Población, gente, claro. exactamente, todos los años de manera sostenida. Y bueno, nosotros podemos explicarlo por muchos motivos. Tiene que ver con el poco dinamismo económico que tiene el departamento, la falta de oportunidades, y que tenemos opciones más atractivas muy cerca de nosotros, Maldonado, Canelones, Montevideo. Todo eso que implica un análisis profundo, que implica una investigación de fondo, con este relato de que, bueno, al final somos 2 o 3, ¿para qué querés más liceo? Claro. Se termina tapando. Y bueno, ahí ya hay otra contradicción más a las que venimos sumando. Después, para hablar, siguiendo el hilo de la educación, bueno, la LUC se centra muchísimo en los cambios que son de gobernanza. Y entendemos nosotros que acá hay una oportunidad, ¿no? De realizar un cambio rápido mientras dure la coalición de gobierno. Que como ya dijimos, la coalición de gobierno se enteró un poquito antes que el resto de que venía con la LUC, les costó llegar a consensos y ahora que llegaron quieren que se queden ahí porque no sabemos cuánto dura en realidad. Claro. Y bueno, los cambios de gobernanza a la educación, yo traje alguna selección acá de artículos. Yo sé que no se puede hablar de todo en profundidad,
pero hay algunas cosas que me gustaría mencionar. Primero que se modifica el CODICEN, modifican los consejos desconcentrados, ¿no? Se sustituye la representación de los trabajadores. Normalmente había 3 delegados, uno era por representación docente, se quita el nombre de delegados y se crea el directorio y su director. En realidad eran los 2 delegados que ya estaban, lo único que no le cambiaste el nombre y no pones al delegado docente. Claro. Después las direcciones generales se sustituyen los funcionamientos colegiados por gerencias. Que también, y hay algo que me gustaría aclarar, que el Frente Amplio tampoco está en negación con respecto a cambiar. Porque los cambios son necesarios porque, las estructuras siempre son mejorables, los sistemas siempre son mejorables, y en el tema educativo, mientras vos puedas hacer el aparato burocrático más simple, obviamente va a beneficiar a todo el sistema. Con lo que estamos en desacuerdo es la forma en que se da o que se intenta no dar esta discusión, y los tiempos, y que no se acepta ninguna contrapropuesta, que no se acepta ningún debate ni ningún diálogo. Claro. En esto puntualmente vamos a estar en discrepancia con que quieras a una institución educativa gerenciarla como si fuera una empresa. Claro. Entendiendo que una empresa debe siempre poner lo cuantitativo por sobre lo cualitativo, y el sistema educativo va a hacer lo contrario, por totalmente. Definición. Otro cambio que hace la LUC sobre la educación es que el Ministerio de Educación y Cultura va a tener la potestad de elaborar un plan de política educativa nacional que se va a redactar en coordinación con los organismos autónomos y que se va a presentar en cada quinquenio, en cada inicio de quinquenio. Y también surge el compromiso de política nacional que deberá elaborar los 3 candidatos propuestos del Ejecutivo para el CODICEN, y van a estar en coordinación a su vez con el Ministerio. O sea que en cada quinquenio podemos refundar la educación. Vamos para otro lado, porque nos gusta más, según el perfil del gobierno o de las autoridades, replanteamos a dónde vamos. Sí, esto es bien interesante porque... O sea, esa es la interpretación, no sé si eso es lo que realmente... Es eso. Primero, como te decía, es un cambio de gobernanza. Evidentemente el Ministerio quiere tener mucho más protagonismo del que ha tenido históricamente. Está hablando de un cambio de gobernanza cuando esto es histórico, no está modificando algo de 10 años atrás, exacto, sino de muchísimos años atrás. Exacto. Nuestra educación, que es aparte de una educación que tiene esta característica en el mundo específica. Porque los consejos de primario creo que tenían 80 y pico de años. Sí. O sea, no estamos hablando que se cambia algo que viene... Que es fundacional, casi. Claro, exactamente. Que viene de épocas ballistas, que ha dado resultados, ¿por qué no decirlo? Digo. Y acá lo que se quiere más bien es como que el Ministerio de Educación y Cultura tenga un lugar de protagonismo y estrellato. Pero imagínate, elaborar un plan de política educativa nacional, un documento único que abarque todo el sistema educativo, que es bien diverso y complejo nuestro sistema educativo, porque tenemos muchos programas, muchos planes, muchos tipos de liceo, son muchos niveles, son muchas asignaturas. Y todo eso va a quedar en un plan de política educativa nacional, que es un documentito que sacamos cada quinquenio para levantar una bandera, para hacer una conferencia de prensa y que el ministro se luzca un poco, supongo yo. Porque después de esto, ¿qué podrá quedar que sea importante y que tenga un real impacto en un contexto que es tan diverso? Claro. ¿No? Esa sería como una discrepancia. Y la otra discrepancia, que no es menor, es que lo han tachado de inconstitucional, porque recordemos que el sistema, los organismos de la enseñanza tienen autonomía, que esa autonomía está especificada en la Constitución, y esto anularía en parte esa autonomía que deberían de tener. O sea que es un cambio de gobernanza buscando un poco estrellato, pero también negando la diversidad y el poder que cada institución debería tener. ¿Y eso requiere de una reforma de la Constitución o lo van a interpretar como esas famosas 2 o 3 bibliotecas cuando se habla de la Constitución? Yo creo que va a quedar en eso de las bibliotecas. Con una biblioteca interpretativa de que no están... De cada maestro con su librito y que pienso yo, por ahora lo que se viene hablando es que que puede ser inconstitucional. Bien. A ver, porque
Nos planteás temas bien interesantes, porque lo hemos hablado en varias oportunidades cada vez que alguien comparte este espacio para argumentar por qué es importante firmar para que se haya la opción de ir a las urnas, porque eso es ahí donde se va a ver realmente la discusión y la argumentación para por qué votar negativo o positivo el cambio o la derogación. Y vos estás planteando temas que son para un desarrollo mucho más más amplio que 40 minutos de radio. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque realmente son profundos, porque van a afectar el futuro y la vida de todos los uruguayos a nivel de enseñanza. Y es importante. ¿Por qué? Porque se viene reclamando desde los últimos años y las últimas décadas un cambio en la educación, una mejora presupuestal, por ejemplo. ¿Cuánto se luchó por el 6%? ¿Cuánto se luchó por mejorar la enseñanza media o secundaria? Porque la universidad había tenido logros importantísimos y primaria también, pero ahí flaqueaba un poco la educación secundaria en algún aspecto cuando se hacía el reclamo general. ¿Y por qué el 6%? Pero ahora, hay algunas de estas propuestas que también van a contramano de las mejoras, claro, de las mejoras que hemos tenido. Por ejemplo, también plantea crear una comisión de coordinadora de la educación, que ya existía, pero se llamaba Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de la Educación Pública. O sea, que era una mesa donde se sentaba la educación pública a coordinar entre sí. En vez de dejar eso y crear otra mesa coordinadora, la disuelven, le quitan lo nacional y lo público, y en esa mesa se va a estar sentando el sistema de enseñanza privada, se va a estar sentando la enseñanza policial, militar, la INEFOP y el INAO. Es una propuesta interesante y acá entendemos que hay una marcha atrás en cuanto a que la educación pública y nacional se queda sin su mesa particular de coordinar con ella misma. Y sientan a otros actores en esa mesa y los ponen en pie de igualdad en cuanto a la cantidad de representación. La educación pública queda en minoría en esa representación. Por supuesto. Y aparte, por ejemplo, está muy bien coordinar con el INAO, con la ILEFOP, con la educación privada, pero no en pie de igualdad. Claro. Y además, algunos de estos sistemas, por ejemplo el INAO y la INEFOP, no se dedican de manera esencial a la educación, sino que es como un aspecto minoritario dentro de las funciones y de las otras responsabilidades que tienen estos sistemas. Entonces, bueno, acá, como vos bien decías, veníamos avanzando y esto me parece un claro retroceso. Sacar una mesa importantísima y encima, poner a la educación pública en minoría. Una educación pública que ha sido orgullo nacional, siempre. Cuando tenemos que destacar algo que no tenga que ver con el fútbol y los logros futbolísticos del Uruguay, la educación es una bandera que levantamos, la educación pública, ¿no? Sí. La universidad, en fin. A veces no solamente se ve en el retroceso real, sino en el impacto que provoca el cambio de escena que pone la LUC viéndose el futuro de la educación y de la formación de ciudadanos, ¿no? Y me gustaría mencionar un último punto a destacar sobre estos cambios negativos, si estamos en tiempo todavía. Sí, tenemos tiempo. Y que ha levantado polvorín y ha generado muchísima indignación, que habla sobre las potestades que se le da a los directores para la conformación de los planteles docentes, argumentando que de esta manera se va a lograr que haya mayor permanencia y concentración de carga horaria en las instituciones, que es, algo que todos aspiramos, que es algo muy loable, que es algo positivo para la educación. Entonces se lo plantean estas palabras bonitas, por decirlo así, pero esto acá esconde que, hay criterios que nos han servido para la transparencia y para asegurar que hay un sistema justo, que tienen que ver con los concursos, que tienen que ver con los llamados oposición y mérito, que tienen que ver con el escalafón. Después podemos discrepar si el escalafón... Y hasta la elección de horas como algo fundamental. Exacto.
Y después podemos discrepar si el escalafón de hora está bien que sea por antigüedad, está bien que sea por mérito, cuáles van a ser los méritos. Pero esto directamente quita todo eso y queda a criterio de cada dirección y de cada persona individual del director. O sea que paso a gerenciar el liceo en lugar de dirigirlo. Exacto. Entonces, Lucía, como me cae simpática, y es la profe que anda muy bien en dibujo, pero capaz que dame una mano en matemática, porque vos porque me caes bien. Y por ahí vas flaqueando en matemáticas hasta que te afirmas. Y bueno, pero los 4 o 5 años eso que te lleva a afirmarte en matemáticas, largás gurises con un concepto muy, muy geométrico, pero poco redituable. Por ejemplo, poner un ejemplo, hasta algo grotesco estoy planteando, ¿no? Pero podría llegar a suceder, porque la verdad es que no hay un criterio único y no está claro. O sea que de repente acá en La Valleja, suponete, tenemos directores muy responsables, muy comprometidos que dicen, no, yo voy a establecer, que sea afectivo, no sé, ponerle unos criterios. Que tenga unos criterios. Y de repente pasa que el Maldonado es a cuál es más amigo, a cuál necesita una changa. Entonces digo, estamos abriendo la puerta a una política clientelar. Sí, ni hablar, pero se da de manera tal de que yo arme el plantel puse un ejemplo bien grotesco de cambiar de asignatura al profesor, pero puedo elegir el plantel más bonito, pero no el de mayor capacidad ni el de mejor equilibrio, ¿no? Puedo tener, yo quiero sacar gurises porque me gusta la matemática o lo que sea, o la literatura, y para que los gurises sean buenos y tengamos algún premio, algún concurso nacional de literatura, pongo los profesores, los elijo, pero después geografía no sé, sí, lo da que es muy bueno también para hacer el asado. Claro, ¿no? Exactamente. Puede llegar a darse esa discrecionalidad que, a ver, no lo digo que suceda, porque no sucede por el tipo de elecciones que se dan. No digo que los directores sean tontos y no armen un buen plantel, no me estoy metiendo, pero sí con eso de que ante ese libertinaje de autoridad, yo puedo armar lo que quiera. Es más, puedo llegar hasta armar un mal liceo para que ese liceo se quede sin gurises y achiquemos las cuestiones hablando de lo otro. Puedo llegar a provocar de que, ¿para qué voy a precisar un liceo 4 si el liceo número X está despoblado porque los gurises no quieren ir? Claro, ¿en qué condiciones no quieren ir? ¿En qué condiciones no pasan de año? ¿En qué condiciones armé el cuadro? O lo podés aprobar a todos también, para que te suban el rango de institución y te asignen más recursos. Exactamente. ¿Por qué no? Se presta para todas esas cuestiones maniqueas. Y bueno, siempre hablamos ahí de flexibilización laboral y de precarización de los puestos de trabajo, porque el director es amo y señor también. Te recomiendo que mires una película que tiene que ver con el director Tazón de apellido, Tazón o algo así, que tiene que ver con una universidad o con una secundaria de Estados Unidos, que el tipo, para estar a los niveles de colocación de alumnos en las mejores universidades y levantar el nivel, gastó fortunas hasta después ya iba a trajes para él, claro. Hizo un destrozo económico que terminó preso después. Sí. Pero, ¿qué decía? La comunidad estaba fascinada porque los gurises iban a las mejores universidades recomendados por esa discrecionalidad, ¿no? Después se da lo otro. Pero la película está bueno cuando alguien usa el poder para inflar todo y tener buenos resultados. Y se puede dar. Se puede dar cualquier cosa cuando solamente está la institución en poder de una sola persona que decida a su antojo. Porque además esto no crea ningún mecanismo de contralor. No crea nadie que esté... Peor todavía, me estás dando más, para que mi cabeza vuele, me estás dando más argumentos. Porque ¿quién controla después esos planteles que se arman? O sea, queda en una fundamentación del director. Eso no queda del todo claro. Entonces, vos le estás dando unas potestades tremendas, pero no estás generando algo que también te asegure por lo menos un mínimo de coherencia. Y aparte generás una desigualdad desde el punto de vista positivo, porque tampoco vamos a creer que los directores van a ser tan tontos de hacer cosas malas, pero sí van a empezar a competir por los mejores.
Yo no me imagino ningún director que quiera tener un mal cuadro para que su liceo no esté, o su sustitución no esté. Entonces va a pasar de que para los mejores lugares, porque queda más cómodo, van a empezar a elegir a los mejores y van a aceptar los mejores ir a ese lugar, ¿no? Y por ahí los peores lugares geográficos van a quedar con los que menos por ahí le queda cómodo y puede llegar a que las instituciones tengan un desbalance y hacer la secundaria en tal liceo tenga mucho menos oportunidades que hacerla en tal otro, más allá de que sean los dos públicos y los dos de la misma ciudad. Exactamente, y es algo, la homogeneidad de nuestra educación, de nuestro sistema educativo, que siempre lo hemos glorificado de alguna manera, que en cualquier punto geográfico del país se tiene acceso a la educación, estamos dando los mismos programas en tal año, con los mismos textos, y que eso de alguna manera nos iguala y nos da o nos acerca a la igualdad de oportunidades. Más democrático que dos niños sentados con túnica y moña en el mismo salón con diferentes clases sociales, cuestiones desde lo religioso personal, y sin embargo compartiendo, ¿no? Fue eso tan bareliano que siempre hemos defendido. Y bueno, y eso queda un poco en jaque en este contexto. Yo te iba a mencionar con respecto a lo que vos decías, con esto de los mejores y los peores, que el concepto de mejor y peor en realidad ahí queda desdibujado. Claro, pues elección pura, afinidad. Exacto. Entonces digo, bueno, capaz que el director cree que está armando un plantel con los mejores, pero también le estás negando la oportunidad a alguien que de repente viene y se va a destacar, o no sé, yo qué sé, tiene alguna condición que lo hace destacarse, y no le da la oportunidad porque de repente no lo conoces, porque esa persona va a ir a trabajar a otro lugar, no se va a desempeñar, no va a haber un escalafón que hable por él, ¿me entendés? Hasta reduce su propio horizonte. Exactamente, porque claro. No se da la oportunidad de conocer. A ver, tal vez sea un dolor de cabeza para un director ver qué cuadro tiene y de ahí tratar de generar lo mejor con lo que ya tiene, porque fue elegido de la forma que se hacía hasta el año pasado. Pero capaz que también es un dolor de cabeza armarlo, porque en definitiva no me complica, pero yo no sé si me va a dar un buen resultado estudiantil. Y este tipo es el más complicado de todos, voy a tener que estar encima de él, pero yo sé que voy al resultado. Y a su vez me descompagina, entonces mejor no lo traigo, ¿no? Y encima de eso le sumamos todas las otras cuestiones que se tiene que ocupar una dirección. Entonces es bastante complicado el avasallamiento que va a tener de responsabilidades. Y bueno, y a su vez siempre teniendo que estarse justificando y fundamentando, me parece que a mí que es algo más que entorpece, pero que claro, si vos lo pensás desde una mirada empresarial, tiene sentido. Claro. El tema es que claro, no somos una empresa, somos un sistema educativo. Exactamente. Ese es el problema de la LUC. Exactamente. Uno de los... Me llega un mensajito que... no sé si tiene que ver con la LUC, pero sí tiene que ver con la educación y capaz que está bueno de que se haga ese paralelismo. Dice, comenzaron a contratar auxiliares de vuelta a las comisiones de fomento en las escuelas. Es verdad. Era algo que estaba casi resuelto, ¿no? Antiguamente veíamos que la comisión de fomento, desde personal de servicio, auxiliares de preescolares, había personal que terminaba trabajando en la escuela que la comisión fomento contrataba hasta en negro muchas veces, porque la comisión fomento no podía, bastante que le juntaba entre la venta de bizcochuelos y cosas, la plata para pagarle el salario, pero muchas veces fue en negro, mucha gente trabajó años en negro. Creo en una que escuela. los profesores de educación física, me parece. Todo lo que tenía que ver con lo extracurricular o la asistente de la maestra preescolar, por ejemplo. También, Yo creo que eso se había solucionado bastante, o tal vez el mismo que me manda el mensaje me podría corregir, pero está volviendo a darse. ¿Y eso qué tiene que ver? Por ese recorte de la cantidad de horas que hablábamos al principio, porque hay como que vuelvo, capaz que no tiene directamente vinculado con la LUC. Tiene. Bien, con más razón. Tiene por la noción de urgencia que estábamos hablando, ¿verdad? Ajá. La LUC no está trabajando sobre lo urgente. Lo urgente en este momento es que vos, cuando tenés clases presenciales, que los preescolares ya volvieron, por ejemplo, a las clases presenciales, hay un protocolo que cumplir.
Ujú. Entonces, ese protocolo implica que después de tantas horas se lavan los salones, al Ujú. principio y al final se lavan los salones. Entonces, vos necesitas un auxiliar que de repente le dabas tantas horas, Ujú. necesitas que estén más horas esos Claro. auxiliares para que estén encima de la limpieza y puedan garantizar que esa parte del protocolo se cumple. Eso es lo que cambia. Al achicarse el presupuesto de la educación, se achican las horas docentes, pero se achica también el personal sanitario para limpieza, se achican también increíblemente la disposición de materiales de limpieza que hay. Ujú. Entonces, bueno, surge de lo mismo. Estamos hablando de que la LUC no toma la urgencia que es real y la urgencia real queda desprotegida, queda desatendida y hay que empezar a emparchar. O sea, en cuestiones de educación parece que fuera a contrapelo de lo que se reclamó y lo que se venía siempre tratando de mejorar. Porque si achica presupuesto, achica horas, achica la parte dirigencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Achica por todos lados, terminás por ahí con centros educativos, no te voy a decir desamparados, pero con un medio amparo. Con un medio amparo. Sí, por eso te decía yo también que la LUC es concentradora en ese sentido. Y aparte, también lo que va a venir de esto, que ya en parte ya ha venido, porque estamos desandando muchos caminos a la vez, que es lo preocupante y lo avasallante de todo. No es solamente el presupuesto, no son las horas de clase, no es solo la limpieza. Más las decisiones extraordinarias por pandemia, eso está más aparte. Eso está aparte. Y aparte, por ejemplo, hace un mes empezaba la persecución de unos compañeros, creo que eran Salto, no me acuerdo bien. Y vos imaginate, si ya hay persecución de cosas de hace 2 años, un año, que ya habían sido deliberadas y dejadas de lado, que se volvieron a abrir esas carpetas. Era lo de los profesores de San José, por que una foto. se sacaron una foto de otro plebiscito que también fue tan democrático como se levantó firmas y ¿no? Puede estar en favor o en contra. Por eso lo importante es que se discutió y se consultó a la ciudadanía y decidió a la ciudadanía en su conjunto. Y bueno, la foto no muestra la institución, pero está como la vereda, la institución educativa. Por ahí las autoridades entendieron que les correspondía el sumario y esta suspensión del salario, de medio salario a algunos compañeros. Vos imaginate, si ya se están dando este tipo de persecuciones a nivel laboral, imagínate cuando se largue esto de los directores, la persecución que va a haber sobre los directores, porque si te damos todas estas libertades y vos después no nos traes resultados positivos, la culpa es tuya. Y esa persona a su vez va a decir, no, pero yo acá capaz que me equivoqué eligiendo, entonces la culpa es de ustedes, profesores. Entonces hay ahí una cuestión de olvidar los lineamientos generales, de dejar los criterios comunes y de personalizar, y las culpas también se van a personalizar, eso no me cabe duda. Entonces, bueno, empezamos en un escenario violento como poco. Claro, a nivel laboral. Sí, ni hablar. Y todo escenario de persecución genera violencia psicológica, hasta física, claro, por supuesto. O del que sea. Yo, vos sabés que, a ver, es importante tratar el tema del plebiscito, de la juntada, de la recolección de firmas, porque yo lo cuento siempre y me pareció genial. Alguien que escucha la radio me pidió una papeleta para que le llevara, porque como el vínculo, y siempre, viste que se canaliza muchas cosas por la radio. Y ese señor no era de izquierda, pero en ningún aspecto, no creo que haya votado ni siquiera el Frente Amplio en el momento más fácil de votar al Frente Amplio, por cuestiones hasta económicas, pero me dijo una cosa que fue importantísima. Dice, yo quiero firmar, no sé, primero que nada, pues no sé ni si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Dice, pero a mí me gustan las urnas, me dijo. Claro. Me gusta saber y discutir y elegir. Capaz que no, capaz que firmo y voto que no. Me dice, no importa, usted firme. Claro. ¿No? Exactamente. Entonces, firmar, la importancia de esa es dar la oportunidad. Abrir la mesa de diálogo, abrir el debate, aceptar que puede haber otras propuestas que son mejores que esto.
Porque acá también se peca un poco de creer que tienen toda la razón y que el resto no se nos cae una idea y que... La prueba está que de los 400 y pico que terminaron siendo, se va a la derogación de 135 nada más. El resto no cambia sí aspectos, pero no perjudican. O perjudicarían poco o mejorarían algo. Pero exactamente, o sea, se logró un consenso con el resto, con la mayoría del articulado. Me parece que eso tampoco es poco, y que habla también del Frente Amplio como fuerza opositora, que estamos dispuestos a debatir y a llegar a consensos, aunque quizás no hubiera sido la ley que nosotros hubiéramos promovido, evidentemente si hubiéramos estado nosotros en el poder, pero sí estamos dispuestos a decir que bueno, hay cosas que sí se hacen bien y las vamos a aceptar. Así como en algunos de esos artículos que sí se quedaron, el gobierno tuvo la altura de poder modificar alguna parte cosa, para llegar al consenso. Ahora, con estos 135 artículos que queremos derogar, creemos realmente, y por lo que te estoy contando claramente, son cosas que van para atrás y que nos hacen desandar un camino que llevamos transitando hace un tiempo. Como vos decías hoy también, la inversión a la educación ha ido creciendo. Veníamos de una educación que estaba en el subsuelo económico, en cuanto a presupuesto, en cuanto a atención, que estaba atrasadísima en cuanto a sus programas, que habían quedado aquello de la reforma Rama, que fue una reforma que no anduvo, que no logró cambios profundos y positivos. Y bueno, no te digo que el Frente Amplio haya sido lo mejor en educación, porque evidentemente tenemos muchas cosas que debemos mejorar. Pero estas modificaciones que implica la LUC para la educación son nefastas. Son regresivas. Son regresivas. Esa es la palabra, me parece más adecuada, ¿sí? ¿Dónde puede la ciudadanía de nuestra ciudad y nuestro departamento conseguir papeletas para firmar, para dar este debate que estás planteando aquí en la mañana de la 98.5? Bueno, te voy a contar que el fin de semana pasado, que era 1 de mayo, hubo una jornada extensiva en toda la ciudad y en las ciudades del interior, en donde se recolectaron firmas en varios puntos, yo que sé, en el Cerro Artigas, en Las Palmas, en la Plaza, en fin, lugares públicos donde estaban las papeletas a disposición. Se está tratando de coordinar para que haya otras jornadas de igual manera, de que se salga al encuentro de la gente sin generar aglomeraciones y sin generar riesgos sanitarios. Y si no, en las páginas del Frente Amplio, cuando ustedes entran al Frente Amplio de La Valleja en Facebook, por ejemplo, ustedes van a ver que hay placas donde dice la información de el día y el horario donde hay las juntadas de firmas. Y hasta teléfonos para que vayan a su casa. Exactamente, hasta teléfonos para pasar a domicilio. El fin de pasado demostró que hay mucha gente que quiere firmar, pero estamos como desencontrados más bien, un poco por la logística que impone la pandemia y porque tampoco queremos arriesgar a nuestros militantes y por supuesto tampoco queremos arriesgar a la gente. Pero creo que quedó claro que hay una voluntad de firmar y hay gente aún sin firmar. Así que bueno, les pediría, si están interesados, que entren a las redes del Frente Amplio y se informen allí de cuáles son los puntos. Y después hay otras organizaciones, por ejemplo acá de OM saca la mesita al frente, y también he visto al pasar ahí que tienen la recolección. Querida Lucía, la verdad que es un placer volver a tenerte aquí en la 98.5, en este caso de invitada, no llevando adelante ninguna propuesta radial, pero siempre las puertas están abiertas para lo que sea. Es importante el argumento, es importante argumentar. La verdad que te felicito porque hemos tenido varias instancias donde hablamos de la LUC y nos metemos en temas que tienen que ver con la seguridad, con otros aspectos que tiene la LUC, y generan confusión porque empiezan esos argumentos que andan por ahí tan increíbles, como por ejemplo que alguien te cuestione si vos firmás la LUC, querés sacar de una lista de violadores que se escondan, que no se sepa, cuando la realidad hace que de la operación Océano es todo un misterio, y sin embargo
supuestamente hay que firmar la LUC para que eso suceda, lo que ya está sucediendo, es muy entreverado. Pero también es importante argumentar en cuestiones que son muy sensibles. Y vos la verdad que hiciste un trabajo muy interesante y estoy seguro que más de uno va a plantearse, informarse un poco mejor y ver si realmente es bueno para sus hijos, para sus jóvenes, para ellos mismos, de derogar o no los 135 artículos. Y para que eso suceda, evidentemente tienen que firmar. Y ahí seguirá la discusión, seguirán estudiando. La verdad que te agradezco un montón por el espacio de hoy y te esperamos cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Mario, y bueno, encantado de venir siempre y pasar un rato contigo.